Mi mayor objetivo en China no es común, pero es construir la mejor versión de mí mismo. Y la mayor ganancia que tengo estando en China es que es un país que desarrolla ese tipo de gente, desarrolla gente altamente disciplinada, altamente preparada para salir adelante. Mi mayor reto y mi mayor dificultad es que mi carrera es altamente difícil, pero al final sé que, estoy en un lugar donde puedo realizar mis sueños y eso es lo más importante que tengo hasta ahora. Mi área específicamente es la de diseño, animación, pero al venir aquí, pues viendo que la universidad es fuerte en el área de ingeniería, pues me dije a mí mismo que quiero tomar ese reto de hacer algo que nunca había hecho y así tener dos áreas en las que yo pueda desarrollarme. He visitado algunos sitios en estos 5 meses que he estado aquí. Pues he ido a donde está el Ejército de los Terracotas, ¿verdad? Un sitio muy histórico, que diría de los principales de Xi'an. También visité Bell Tower, Dayanta, y me parece impresionante y me gusta el contraste que tiene esta ciudad respecto a la historia, a la cultura, a la tradición, combinado con la modernidad. Mi opinión es que es una gran oportunidad. China es un país pues, que tiene mucho que ofrecer y Honduras también tiene mucho que ofrecer a China. Entonces para mí el que se haya establecido las relaciones es algo altamente positivo. En general, en lo educativo, en la industria, en la investigación, en todo aspecto. Lo único que sí quiero decir pues, es que espero que las relaciones sigan prosperando a futuro.